Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca del análisis de texto con la técnica de escarabajo y vamos a platicar en qué consiste, para qué sirve y cómo podemos utilizarla. La técnica de escarabajo nos sirve para acomodar nuestras ideas tomando un tema central, una serie de subtemas y a cada uno de esos subtemas le ponemos subíndices. Después de eso empezamos a desarrollar los textos y al final aplicamos un texto de introducción y un texto de conclusión. Vamos a comenzar platicando por qué es la técnica de escarabajo. Primero tenemos que desarrollar un tema principal. Por ejemplo, en este caso yo decidí tomar el tema de la sobrepoblación. Del tema de la sobrepoblación podemos pensar en un montón de subtemas que se desarrollan o salen o se ramifican de la sobrepoblación, pero vamos a platicar de cómo los podemos ordenar. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un pequeño óvalo en el centro y a este óvalo le vamos a poner unas cuantas ramificaciones, pero vamos a pensar que este óvalo es el cuerpo de un escarabajo y le vamos a poner sus 6 patitas, así como sigue, ¿no? Ahí es un escarabajo, ahora ya aparece un insecto como tal y a cada una de estas patas le vamos a poner un subtema que tenga que ver con sobrepoblación. Yo me fui por estos subtemas. Primero, los recursos, cuando hablamos de los recursos de atender a muchísima gente. Después, el espacio, dónde va a caber tanta gente. La economía, cómo va a afectar monetariamente. El trabajo de cómo podemos generar empleo para que toda la gente pueda trabajar y aportar a la economía. La contaminación que generaría el tener muchísima gente y finalmente la salud y cómo afectaría la salud de toda la población estando en una situación en la que hay demasiada gente. Después de esto, lo que hacemos es empezar a poner subtemas en cada uno de los temas o subíndices, que yo le llamo, para cada uno de los subtemas que ya mencionamos. Entonces, vamos a primero comenzar con recursos. Yo decidí poner dinero, recursos naturales, recursos renovables y recursos no renovables, en el caso específico del primero. En el segundo, puse espacio, la parte urbana, las viviendas, carreteras, espacios comerciales. Ahora, cabe mencionar que los subtemas que estoy poniendo no los estoy poniendo en ningún orden específico, eso viene después. Ahorita es simplemente lluvia de ideas, no nos vamos a preocupar por el orden todavía. Después, para el número 3 en la economía, yo hablé de los impuestos, empleos, la importación, exportación y la política, cómo afectaría al momento. Todo esto tomando en cuenta que estamos hablando de la sobrepoblación. Después, el trabajo, la inversión, específicamente inversión extranjera, profesionistas, que tantos, vamos a tener muchísimos profesionistas y vamos a tener suficiente trabajo para ellos. Este, ¿Qué oficios puede haber que probablemente no sean a nivel licenciatura, pero oficios que siempre son absolutamente necesarios? ¿Y cómo vamos a educar a tanta gente para que puedan tener un buen trabajo? Después hablé de la contaminación, la generación de basura, el ruido, la salud y cómo iba a afectar a la flora y fauna de la zona donde existiría toda esta gente. Después hablamos de la salud, cómo podemos atenderlos por medio de hospitales, la limpieza general del espacio geográfico donde van a estar, la medicina para atender a tanta gente y también los médicos o el personal médico específicamente. Después de que ya tenemos estos pequeños subíndices desarrollados, ahora vamos a hablar de la jerarquización. Tenemos vamos a reordenar los subtemas de acuerdo con la importancia que nosotros le vayamos a dar. Entonces tenemos los 6 subtemas que ya mencionamos en la diapositiva anterior, pero ahora les vamos a poner un orden a cada uno, de acuerdo a la importancia como nosotros lo consideremos. Ahora yo los puse en el orden como sigue. Primero puse la economía, es lo primero que se va a ver afectado. Ahora, esto no necesariamente es cierto, pero esto sirve para ilustrar el ejemplo. Como número 2, yo puse los recursos, que es lo segundo más importante. Lo tercero más importante puse la salud de toda la gente. Después en el número 4 puse el trabajo. Después puse el espacio y al final puse la contaminación. Ahora ustedes lo pueden ordenar bajo como ustedes gusten, o bien pueden desarrollar una investigación adecuada para de verdad ver qué importancia le dan a cada uno de estos subtemas.
Después de esto vamos a desarrollar cada uno de los párrafos de acuerdo a lo que propusimos en esta jerarquización. Los vamos a poner en orden. Escribimos los párrafos en ese orden como tal. Entonces, eh, aquí tenemos un texto. Ahora ustedes ven este texto que no tiene absolutamente ningún sentido. Es texto generado automáticamente por una computadora. Entonces, no importa el contenido. Ahorita vamos a hablar del orden y de cómo vamos a desarrollar este texto. Vamos a desarrollar el texto en base a los temas y a los subtemas. Entonces, en este orden lo vamos a poner. El primer párrafo, vamos a poner el párrafo de la economía porque, como vimos en la diapositiva anterior, la economía es la número 1. Después en el número 2 vamos a poner recursos, en el 3 vamos a poner salud. Entonces, regresando a esta diapositiva, economía, recursos y salud. Y así sucesivamente en el orden que ya propusimos en la diapositiva anterior. Después de esto vamos a desarrollar el párrafo de introducción y el párrafo de la conclusión. Ahora, estos los vamos a desarrollar hasta el final, una vez que ya conocemos el tema. La introducción y la conclusión generalmente se presentan después de una investigación o después, y también viene incluido ahí nuestra cosecha, nuestra propia opinión. Ponemos el párrafo de introducción al principio y el párrafo de conclusión al final. Muchas gracias. Por favor, no duden en poner ahí sus comentarios si tienen alguna duda o alguna opinión al respecto.